a todos los que como cada semana están pendientes de los viernes de transparencia. Yo soy Isis Cortés, como siempre les agradezco el favor de su atención y en esta ocasión le damos la bienvenida a Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Buenos días. Buenos días, Isis, un gusto estar contigo aquí. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo me gustaría que para todos los que estamos un poco ajenos y que a lo mejor es nuestro primer viernes de transparencia, precisamente de dónde viene esta cuestión o cuál es la finalidad de crear organismos autónomos como el IBAI y como muchos otros que funcionan en el estado de Veracruz. Mira, esto deviene de una disposición de la Constitución Federal cuando se establecen cómo se va a hacer el Estado mexicano y se establecen los poderes tradicionales que conocemos. La propia Constitución, el Constituyente Permanente, crea una figura de organismos autónomos que su principal característica es que no tienen vinculación alguna con ninguno de estos poderes y esto les permite ser un contrapeso para ellos. Entonces, todos los organismos autónomos tenemos una función muy especial dentro de la estructura o la conformación de los estados, porque estamos diseñados desde la Constitución Federal y replicado en las constituciones de los estados, precisamente para eso, para contener la posibilidad de que haya abusos por parte de los órganos que ejercen tradicionalmente el control, los tres poderes, que es ejecutivo, legislativo y judicial. De ahí viene la importancia del tema que trataremos hoy. Dentro de estas figuras de los órganos autónomos y dentro de la reforma constitucional a la Constitución Federal que se hace en 2015 para crear estos sistemas nacionales anticorrupción y crear todo un engranaje nacional para combatir este tema que tanto ha dañado a nuestro país, se establece que los contralores que van a formar parte de este gran engranaje y que son una figura muy especial, no sean nombrados directamente por los titulares de los órganos, sino que sean nombrados ahora por el Congreso Federal en el caso de los órganos autónomos federales o por los congresos de los estados en el caso de los órganos estatales. En 2017 se armoniza este marco normativo constitucional en el estado y ya se establece que sea el Congreso estatal quien nombre a los contralores. Te aclaro que en materia federal no hay un procedimiento para nombrarlos, como tampoco lo hay a nivel estatal. Sin embargo, aún sin procedimiento, sin estar establecido cómo va a ser ese proceso, a nivel estatal ya se llevó a cabo el proceso de nombramiento y en julio nombraron a todos los contralores de los órganos autónomos del Estado. Recapitulando, el Congreso a partir del 31 de julio de este año ya nombró y ya están en labores los contralores nombrados por ellos. Aquí el extra, digamos, el twist que lleva esta cuestión, esta reforma, es que están estipulando 3 subdirecciones para todos los órganos autónomos. Va a ser el Contralor, sus 3 subdirecciones, y todos van a funcionar con el mismo, en el mismo sistema. Cuando comentaban, pues no es lo mismo el presupuesto que ejerce el IBAI, el presupuesto que ejerce el OPLE tal vez, y otros órganos autónomos que funcionan en el Estado. Sí. De hecho, la reforma constitucional del Estado es una réplica de la reforma constitucional federal, solo dice que los contralores serán nombrados por el Congreso y hasta ahí se queda. Después de que los nombran, nos manda un exhorto el Congreso del Estado a todos los órganos autónomos para que dotemos a las contralorías nuevas de una estructura y nos dice, creen 3 subdirecciones para que los contralores puedan cumplir con todas las atribuciones que les da el nuevo marco normativo. Nosotros planteamos al Congreso, con esta misma relación que siempre hemos tenido con los poderes, respetuosa y muy institucional, que subimos a órgano de gobierno y ahí acordamos crear en la estructura las subdirecciones, pero pedir una ampliación presupuestal porque nosotros no tenemos presupuesto para cubrir con estas subdirecciones. ¿Con cuánto personal laboraba el IBAI y cumplía? Porque al final las obligaciones y las responsabilidades siguen siendo las mismas, ¿no? La vigilancia de los recursos y todo lo que conlleva la Contraloría Interna. ¿Con cuánto personal trabajaba?
la contralora que estaba antes en el IBAI tenía una persona y con esa persona siempre hemos cumplido en tiempo y forma con las auditorías internas y con lo que tenemos que entregar tanto al Congreso como con las observaciones que nos hace en su caso el órgano de fiscalización. Y entonces el hecho de acatar, digamos, esta ya ley sobre la estructura, bueno, implica la contratación de ¿cuántas personas? 3 subdirecciones que Cada nosotros una. Incluso en la estructura no tenemos subdirectores. Lo único que ellos nos piden es crear 3 subdirecciones, pero primero lo hacen a través de un exhorto. Esto es una solicitud respetuosa a los órganos autónomos para que les dotemos de esa estructura. Nosotros le dijimos al Congreso que pues las creamos por acuerdo de órgano de gobierno, que el órgano de gobierno tiene esa autoridad, el Pleno, los 3 comisionados, pero que no teníamos recursos para cumplirlo. Entonces les pedimos una ampliación presupuestal, mandamos la solicitud tanto al Congreso como a Secretaría de Finanzas. Hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Pero después de ello es cuando hacen la reforma, entre otras, a la Ley de Transparencia y no solo crean en la estructura esas 3 subdirecciones, sino dotan de autonomía de gestión y técnica al órgano de control y establecen que él, por esta autonomía y además de todo esto, él tendrá que manejar sus propios recursos y manejarse de manera independiente al órgano, él va a poder nombrar directamente a su personal o removerlo. Nosotros ahí es cuando planteamos la posibilidad de un conflicto, un choque de normas, primero entre normas del mismo nivel en la ley del Estado, porque no se modificó ni se armonizó todo el marco. Por ejemplo, la Ley de Transparencia dice que el Pleno es el máximo órgano, que la Contraloría depende directamente de la Presidencia, esto es, hay una subordinación. Después dice que es el Pleno quien nombra a todo el personal del instituto y también señala que es el máximo órgano. Y todo esto no se armonizó, no se modificó. Y ellos tienen, cuando emiten las leyes, normalmente ponen un colofón que llamamos, que dice que cualquier norma que se oponga a lo ahí estipulado se entenderá derogada. Si yo pudiera entender que todas las normas que vienen de la Ley de Transparencia del Estado se entenderían derogadas, ahí no habría problema porque son normas de la misma jerarquía. Pero problema ustedes les da el poder una ley superior, que sería la Constitución del Estado de Veracruz. Exacto, la autonomía y la máxima autoridad al Pleno la da la Constitución estatal. Y esto deviene de una autonomía que nos da la Constitución federal. Entonces, lo que nosotros planteamos es, por un lado, primero, un descuido en no armonizar toda la ley estatal y segunda, que puede haber un conflicto entre esa norma de la ley estatal con la Constitución estatal y con la Constitución federal, porque están creando un órgano autónomo, una Contraloría autónoma dentro de un órgano autónomo, y nosotros creemos que no podría haber una coexistencia de 2 órganos autónomos que convivan y trabajen sobre un mismo órgano. Poníamos como ejemplo, yo digo, a mí y a los comisionados del IBAI nos nombra el Congreso, a los magistrados del Tribunal Electoral los nombra el Senado, a los consejeros del OPLE los nombra el INE. Y sin embargo, aún nombrados por un órgano externo y que no hay una dependencia con los 3 poderes, cuando tú llegas y te incorporas a la normatividad del órgano, te incorporas bajo las bases que están rigiendo a ese órgano. Cuestión que no se está aplicando entonces a la Contraloría autónoma que se está nombrando. Exacto, entonces lo que nosotros planteamos es primero ese conflicto con las normas federales y la posibilidad o no que tendrá que estudiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la coexistencia de 2 autonomías al mismo tiempo, porque no está diseñado así en la Constitución Federal. Ella tendrá que decir si es válido, si no, si esto obedece al diseño constitucional que se prevé para los sistemas anticorrupción o no. Ella tendrá que estudiarlo. Pero por otro lado, también planteamos la omisión legislativa del Congreso, porque todas las leyes que emitan los congresos de los estados
tienen que venir acompañadas del impacto presupuestal. Esto es, yo voy a emitir una nueva ley y tengo que ver si para ejecutar esa ley, para que entre en vigor, se necesitan recursos. Y en este caso no se acompañó del impacto presupuestal, y como no se hizo ese estudio, nosotros no tenemos presupuesto ahorita para poder contratar esos subdirectores, y tendrían que otorgársenos recursos ahorita para concluir, porque ya está en vigencia esa ley, o para el próximo año. Entonces, estamos señalando como dos motivos para presentar esa acción de inconstitucionalidad: la posible conflicto de normas por estas dos autonomías y la omisión legislativa de no hacer el impacto presupuestal. Y platícanos entonces un poquito sobre este proceso que va a llevar la acción de inconstitucionalidad, contra quién se presenta, ahora sí quién resuelve y cuál es el proceso. Mira, nosotros estamos concluyendo la elaboración. Lo que se aprobó en la sesión del miércoles fue ordenar que se hiciera, que se presentara, que el Pleno está de acuerdo en que se presente. Estamos en el proceso de elaboración, tenemos hasta el 8 de noviembre para presentarla. Se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Okay. Ella es la encargada de resolverla, y bueno, no hay un plazo para que se resuelva. Te comento que esto también nosotros lo hicimos en congruencia con lo que se hizo hace 3 años, cuando se expide la Ley General de Transparencia y después se armoniza la ley estatal, y también se nos dota de una gran estructura, se nos dan muchísimas atribuciones, y tampoco se hizo el estudio del impacto presupuestal. Entonces, aquella vez también presentamos una acción de inconstitucionalidad señalando, igual que en esta ocasión lo haremos, que va en contra de la Ley de Disciplina Financiera de los estados y municipal, porque no se hizo este impacto. Te comento también que esa acción que presentamos aún no ha sido resuelta. La Corte no tiene un plazo como tal para resolver, entonces nosotros pues estaremos atentos a que en su momento pues se resuelva y que ella determine cómo va a funcionar o cómo vamos a coexistir. Mientras no se resuelva esta acción, la ley está vigente. Esto es, no hay la posibilidad de que nosotros digamos que no entra en vigor. El problema que tenemos nosotros es que no tendríamos recursos para hacerlo. Y lo mismo nos ha pasado, por ejemplo, con la Ley de Transparencia, cuando se ordena que creemos las unidades regionales en todo el estado, como tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Se tomó en cuenta que es un estado muy grande y que no podíamos actuar siempre desde el centro, y se aprobó la creación de estas unidades regionales que no han podido entrar en funcionamiento porque no se nos han dado recursos. O como la implementación del sistema profesional de carrera de los trabajadores del instituto, que aprobamos nosotros, pero que no podemos implementar porque ese sistema tiene como base la entrega de estímulos a los trabajadores. Y si yo no tengo recursos para dar esos estímulos, pues no puede entrar en vigencia ese sistema profesional de carrera. Entonces, hay muchos detalles que venimos arrastrando desde la Ley de Transparencia cuando entró en vigor, que no tenemos recursos para cumplir al 100%. Este año, en principio, se entró en vigor la Ley General de Protección de Datos, que nuevamente nos da más atribuciones y, entre otras cosas, nos obliga a tener medidas de seguridad físicas, que implica, claro, que implica la compra de servidores, de software, de hardware, de contratación de personal para hacer verificaciones ahora de datos, y tampoco tenemos recursos para hacerlo. Y el próximo año entra en vigor la Ley General de Archivos, y el Congreso tendrá un año adicional para armonizar la ley del Estado, y esa también nos dota de nuevas obligaciones. Entre otras, el proceso de digitalización de todos los archivos, que también incluye la compra de equipos y de software para poder atenderlo. Entonces, la verdad es que nosotros como instituto estamos obligados a cumplir 4 leyes generales: la de transparencia, la de datos, la de archivos y la del sistema anticorrupción. Y estas 4 leyes nos dan distintas atribuciones que debemos atender,
pero no se nos ha dotado de los recursos y las leyes generales han dicho, y eso también lo señalamos, por ejemplo, el artículo 40 de la Ley General de Transparencia establece que los congresos de los estados dotarán de recursos suficientes a los órganos garantes para cumplir con todas sus atribuciones. Cosa que no está sucediendo porque tenemos muchos pendientes para cumplir las 4 leyes que tenemos que hacer cumplir. Entonces, por eso, en congruencia con lo que hicimos hace 3 años que salió la Ley de Transparencia, estamos haciendo hoy el mismo señalamiento y pues esto tiene una razón adicional. Veracruz, el órgano garante Veracruz, tiene el lugar número 27 de los presupuestos estatales. Esto es, abajo de nosotros solo hay 5 estados que tienen un presupuesto mucho más bajo. En el caso del Estado de México, que tiene 375 sujetos, nosotros tenemos 400, que tenemos una población similar, digamos que somos de las entidades con más población. Ellos tienen un presupuesto de 155 millones de pesos. Nosotros tenemos un presupuesto de 43 millones de pesos. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se vea si el origen de la reforma constitucional en materia de transparencia era hacer que este derecho se ejerciera de la misma manera en todo el país. La manera de homologar el ejercicio de este derecho es que todos los órganos tengamos los mismos recursos para poder cumplir con todas las obligaciones que nos dan las leyes y poder garantizar que en verdad todos los ciudadanos puedan ejercer este derecho. En constitucionalidad, y lo importante que es antes de aplicar algo es hacer un estudio de todas las consecuencias y necesidades que van a tener para poder hacerlo efectivo. Muchas gracias por su tiempo, comisionada presidenta. Muchas gracias a ti por el espacio y aquí estaremos siempre que nos requieran. Gracias. Muchas gracias a ustedes y los invitamos a que consulten todos los materiales que se generan a través de Acrópolis Multimedios sobre los viernes de transparencia. Hasta la próxima. Un saludo a todos los que como cada semana están pendientes de los viernes de transparencia. Yo soy Isis Cortés, como siempre les agradezco el favor de su atención y en esta ocasión le damos la bienvenida a Yoli García Álvarez, comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Buenos días. Buenos días, Isis, un gusto estar contigo aquí. Muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo me gustaría que para todos los que estamos un poco ajenos y que a lo mejor es nuestro primer viernes de transparencia, precisamente de dónde viene esta cuestión o cuál es la finalidad de crear organismos autónomos como el IBAI y como muchos otros que funcionan en el estado de Veracruz. Mira, esto deviene de una disposición de la Constitución Federal cuando se establecen cómo se va a hacer el Estado mexicano y se establecen los poderes tradicionales que conocemos. La propia Constitución, el Constituyente Permanente, crea una figura de organismos autónomos que su principal característica es que no tienen vinculación alguna con ninguno de estos poderes y esto les permite ser un contrapeso para ellos. Entonces, todos los organismos autónomos tenemos una función muy especial dentro de la estructura o la conformación de los estados, porque estamos diseñados desde la Constitución Federal y replicado en las constituciones de los estados, precisamente para eso, para contener la posibilidad de que haya abusos por parte de los órganos que ejercen tradicionalmente el control, los 3 poderes, que es ejecutivo, legislativo y judicial. De ahí viene la importancia del tema que trataré